Bueno, vamos a seguir avanzando con el análisis de costos y el trabajo práctico aplicado. Como dijimos, como primer paso, teníamos que definir qué tipo de actividad está haciendo nuestra organización, qué tipo de productos se elabora, cuáles son los servicios que brinda, qué producción prevista tiene, los precios de los mismos, cuáles son los destinos de sus productos, quiénes son sus principales proveedores, el análisis de un flujograma y comprender cuál es el proceso productivo de las empresas. Luego avanzamos con comprender cuáles son sus objetos de costo, ¿sí? Dijimos que el objeto de costo está relacionado con el objetivo, tanto del análisis de costo como el objetivo de la organización, y así como definíamos para nuestro caso aplicado que los objetos de costo eran tres y estaban relacionados con sus principales productos. A este objeto de costo le tenemos que agregar una unidad de medida, principalmente esa unidad de medida va a estar de qué manera se comercializa ese bien o servicio, y un horizonte temporal, que ese horizonte de análisis lo planteamos en base a nuestro objeto de estudio y el objetivo del análisis de costos. Luego avanzamos con el siguiente paso, ¿sí? Que lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los conceptos y los principales factores de costo. Para esto, algo que nos puede ayudar es la teoría de sistemas, donde vamos a definir quiénes son los inputs, qué es lo que ingresa a nuestro sistema, y luego se hace un proceso productivo, cuáles son los resultados finales o los outputs que salen de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, acá no nos tenemos que olvidar dentro de los conceptos y factores de costo, ¿qué es el costo? ¿Sí? La definición que nosotros dijimos que era el sacrificio económico. Entonces ahí cuando tenemos que el sacrificio económico tenemos que tener una valoración monetaria de esos costos. Necesario, este criterio de necesidad es importante, entonces todo factor de costo tiene que ser algo necesario que tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo nuestro objeto de costo. Y obviamente para el logro de los objetivos de la empresa, por lo tanto vamos a depender ahí de qué tipo de empresa estamos hablando, ¿sí? Entonces una vez identificados todos los factores y conceptos de costos, luego sí le vamos a agregar una unidad de medida, ¿sí? Esta unidad de medida debe estar relacionada con el objeto de costo y también con el horizonte temporal. Entonces acá nosotros estamos costeando el litro de cerveza con un horizonte temporal mensual, y la unidad medida de uno de los factores de costo, que es uno de los principales insumos, que es la cebada, va a ser tonelada o kilogramo, dependiendo de cómo lo analicemos y del volumen que estemos trabajando, por mes, si si nuestro horizonte temporal es mensual. Y luego sí, una vez tenido ya todos los conceptos y factores de costos con su respectiva unidad de medida, ¿no? Por eso la unidad de medida es algo importante porque después nos va a condicionar para todo lo que hagamos adelante. Vamos a empezar a clasificar, ¿sí? Solo planteamos ahí 5 criterios de clasificación. Existen muchos más, podemos clasificar los costos en diferentes maneras. El primero es una clasificación según el modelo de costeo-absorción, que lo clasifica en costos directos e indirectos, ¿sí? Llamamos aquellos costos directos que son aquellos que lo podemos vincular de una manera clara, de una manera evidente e inequívoca con el objeto de costo, ¿sí? Mientras aquellos costos indirectos son aquellos que nosotros tenemos que ver de qué manera, si no tenemos una relación clara con el objeto de costo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la mano de obra. Sabemos que la mano de obra va a estar para hacer todos los tres objetos de costo, en este caso la organización. Por lo tanto, ahí tenemos que ver de qué manera lo prorrateamos, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante con lo que son los costos conjuntos, con una tasa de aplicación. Entonces ya ahí, ya dentro del costeo de absorción es un costeo indirecto, porque yo ya no lo puedo asociar de manera clara con uno de los objetos de costo, pongámosles los barriles de cerveza, ¿sí? El otro método de costeo, de clasificación, que es mediante el modelo gerencial, ¿sí? Este modelo gerencial clasifica los costos en tres maneras o cuatro, ¿sí? En este caso tenemos, lo clasifica en costos variables. ¿Qué significa que es un costo variable? Que es el costo que cambia en función de las variaciones en el objeto de costo. Entonces, si yo hago una unidad más del objeto de costo y ese costo cambia, ¿sí? De manera, después lo vamos a ver de qué manera cambia, si es por encima proporcionalmente o por debajo proporcionalmente. Pero si tenemos un cambio en el objeto de costo, en la cantidad, y cambia ese costo, ese es un costo variable, ¿sí? Mientras tanto, que cambiemos la cantidad del objeto de costo y ese costo se mantiene fijo, ¿sí? No cambia, ahí ya estamos hablando de que es un costo fijo. Y ese costo fijo lo podemos dividir en dos, o a su vez subclasificar en costos fijos de operación y costos fijos de estructura.
Los costos fijos de estructura van a ser aquellos que no van a desaparecer, ¿sí? Lo vamos a tener con la inactividad. Más allá, si nosotros no hacemos nada de producción, ese costo fijo lo vamos a tener igual. Supongamos algún impuesto, supongamos algún costo de alquiler, ¿sí? Yo sé que si no produzco nada, el pago de alquiler lo tengo que tener igual, ¿sí? Y va a ser independiente del volumen de producción que hagamos. En cambio, costos fijos de operación son aquellos costos fijos que sí se van a activar al momento de nosotros empezar a producir, ¿sí? Por lo tanto, se van a activar, pero se van a mantener fijos a lo largo de las cantidades o del volumen que nosotros hagamos. Y aquellos costos mixtos son costos que van a tener un componente variable y un componente fijo, ¿sí? Después nosotros tenemos que ver de qué manera los separamos. En el libro hay diferentes tipos de métodos, el método de punto alto, punto bajo, el método de ver de qué manera poder sensibilizar y ver qué comportamiento tiene ese costo, pero lo dejamos muy planteado como un costo mixto. Supongamos, si nosotros tenemos que transportar cierta cantidad de nuestro objeto de costo, ¿sí? Nosotros vamos a tener un nivel que vamos a poder llevar, pero al llegar a otro nivel vamos a tener que cambiar, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que llevar 100 barriles, podemos llevar en un camión, después tenemos que incorporar otro camión más para producir otros 100 barriles, ¿sí? Entonces, va a ser variable porque va a cambiar con el volumen, pero con un volumen fijo, ¿sí? Entonces, por eso se trata como un componente, con un costo mixto, que vamos a tener un componente variable y un componente fijo. El otro criterio de clasificación es según la erogabilidad. Esto hace referencia a si existe o no existe salida real de dinero, donde acá con los que no tenemos salida real de dinero son principalmente dos costos. El costo de la amortización, ¿sí? Que es el costo de la depreciación de los bienes de uso, es una cuota que dependiendo de cómo sea su componente, si es un componente fijo, es que lo tenemos que tener una cuota fija, supongamos mensual o anual, de la depreciación del bien, o puede tener una erogabilidad, una amortización variable, que va a depender de si ese nivel de desgaste se va haciendo con el nivel de producción que hagamos. Pero nosotros tenemos que ver los costos erogables como si existe o no existe una salida real de dinero. Mientras después la otra clasificación es costos conjuntos, ¿sí? Esto lo vamos a usar después más adelante para los métodos. Lo que acá tenemos que plantear es si es un costo conjunto o no un costo conjunto. Es decir, ¿es un costo que se comparte entre los tres objetos de costo o es un costo que es independiente, ¿sí? de los demás objetos de costo? Supongamos, las latas no es un costo conjunto porque es un costo que lo vamos a poder usar solamente con el objeto de costo lata, ¿sí? En cambio, quizá la mano de obra sí va a ser un costo conjunto porque ahí vamos a compartir ese costo con las tres unidades de negocio. Y el otro método de clasificación, que es según la función que cumplen dentro de nuestra escalera del costo económico, donde ahí lo dividimos en materiales directos, en mano de obra, en los costos indirectos de la producción. Esos tres formaban parte del costo de producción, ¿sí? Donde acá vemos que la contabilidad era lo único que formaba costo, luego lo demás era gasto. Nosotros de la administración teníamos otra mirada, que decíamos que todo lo que es necesario forma parte del costo. Y luego tenemos también la clasificación en costo de administración, costo de comercialización y costo financiero, ¿sí? Lo que acá tenemos que tener en claro es que si nosotros no tenemos una clara definición de nuestro objeto de costo, por eso repetimos, siempre tenemos que tener bien en claro qué es lo que queremos costear. Luego los métodos y las clasificaciones nos van a cambiar, ¿sí? Porque aquello que quizás era directo para un objeto de costo, si nosotros cambiamos nuestro objeto de costo, después puede llegar a ser indirecto, ¿sí? Por eso siempre esto es un proceso dinámico que lleva a cierto proceso de reflexión y de comprender qué es lo que queremos costear. Avanzado esta clasificación, luego sí vamos a ir con el cálculo de capacidad y luego sí con la resolución del componente físico y el componente monetario de cada uno de los costos, ¿sí? que nosotros fuimos acá planteando como concepto. Bueno, luego avanzaremos más con el trabajo práctico.